qué tan sencillo o qué tan complicado sería realmente aplicar esta propuesta de ley. Pero antes quería yo preguntarle, justamente pedirle una reflexión. Primero, si es realmente la bicameralidad una solución a la calidad de congresistas que tenemos y a la calidad de las leyes también que salen del Congreso. No, buenas, Melissa, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Pero mira, cuando tú me pides una reflexión para la calidad, tendría que decirte que son otras cosas las que tendríamos que hablar, ¿no? En cuanto a esto del Senado, fíjate, y las tocamos, ¿no? Pero primero voy a hacer esta introducción. En cuanto a lo del Senado, alegra, porque no olvidemos que durante mucho tiempo muchos hemos pensado en el Senado, pero el fujimorismo nunca ha querido el Senado. Entonces, es interesante, ¿no? A lo mejor los años, pues yo no quiero creer, fíjate, Melissa, el Senado es un órgano sumamente trascendente. Por eso es que cuando tú me hablas de reflexión y escucho a algunos congresistas decir, necesitamos esa Cámara que es más reflexiva, yo no quiero aceptar esas palabras porque quiere decir que los señores de hoy día no son reflexivos. No reflexionan los actuales. Imagínate entonces cuántas décadas estamos sin reflexión alguna en el Congreso. Eso no puede ser aceptable. El Senado tiene otras facultades, otro mecanismo, otra realidad. Pero lo cierto es que no podemos pensar de que el proyecto sea así, de decir bajamos 100, ponemos 30, lo hacemos por Distrito Nacional o lo hacemos por regiones, ¿no? El Senado en la Constitución del 79, siguiendo una estadística o digamos un estilo americano, iba a ser por regiones, ¿no? En Estados Unidos es por estados. Claro. Y es 2 senadores por estado. O sea, Arkansas, que tiene 500.000 electores, o Nueva York 18 millones, igual son 2 senadores. Correcto. Nosotros hasta el año 68, que hubo el golpe de estado, teníamos la elección de senadores. En ese momento era por Distrito Nacional, pero anteriormente en el 62 se hizo por departamentos. Entonces yo creo que primero, ya que hay esta voluntad y quieren reflexionar, necesitamos entonces ir a una reforma más profunda porque el tiempo que se va a requerir es el mismo. O sea, la reforma constitucional necesita 2 legislaturas con 2 tercios, que obviamente la presencia del fujimorismo puede ayudar grandemente. Entonces, si queremos esto, mejorar también la calidad, tenemos que pensar en que no podemos continuar con lo que ahorita te tendría que decir, Melissa, tú eres del departamento del Lima, provincia de Lima, región de Lima, ¿no? Eso tiene que acabar. Tendríamos que hablar pues entonces de lo que se pensó en 79 y lo que se habla cada rato de ir a macroregiones. Antes se hablaba de regiones, habían 7 u 8 regiones cuando hubo el autogolpe, ¿no? Y entonces ahora hemos vuelto a 25, le hemos puesto, por eso te decía, tú eres de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima, región de Lima. Pero que todos los jóvenes busquen qué departamento. Ya no se habla de departamento, se habla de región, pero en la Constitución figura el departamento. Entonces yo creo que esto puede servir para ordenar con voluntad. Tú has escuchado muchas veces, nuestros oyentes han visto las críticas presupuestales cuando dicen vamos a tal departamento porque el pueblo tiene que ver de cerca a sus representantes. Correcto. Ok. La semana de representación. Sí, pero no, van más allá. Creo que en el gobierno anterior hubo un traslado a Ica o a Pisco. No sé si te invitaron. Pero iban periodistas, almuerzos, cenas, toda la maquinaria para que el pueblo vea a sus representantes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no aprovechamos, si hablamos que además no requeriría una reforma constitucional porque en la Constitución del 93 se dejó la descentralización a una ley y eso podría hacer que las macroregiones sean regiones y entonces puede haber Cámara de Diputados regionales que facilitarían el hecho de que ahí tendrían a su diputado, lo tienen tan cerca, ¿no? Y el Senado nacional, Distrito Nacional, como quieren hacerlo. Ahora, no olvidemos que estamos en el siglo XXI. ¿Qué quiero decirte? Las cámaras regionales podrían en el día aprobar una ley de carácter nacional o regional y subir de inmediato a la Oficialía Mayor del Senado para que sea revisada. De aprobarse se convierte en ley regional o se convierte en ley nacional, ¿no? Se quiere mantener así, digamos, como está, ¿no? Que está eligiéndose por departamentos y he escuchado decir que son de 130 porque el temor es aumentar el número por el gasto. Pero el problema, mira, yo veo a través de los años que el gasto es mayor, cada vez hacemos menos, pero no sé por qué gastan tanto. Y entonces, y la producción, también escucho a los congresistas decir una mejor producción. No olvidemos, por favor, no olvidemos que cuando hubo
mucha presión por el Senado, de alguna forma en el sentimiento del pueblo y de los analistas. El Congreso Constituyente dijo lo siguiente: ¡ah, carambas! Si se trata de reflexión, vamos a poner, creo, en el reglamento la segunda votación. Correcto. Y la segunda votación tiene que darse, no sé si en 30 días, pero había un plazo para que reflexione. Eso es lo que vendría a ser lo que hoy día escucho con tanta simpleza hablar del Senado, que sería la Cámara Reflexiva. Entonces ellos han puesto eso, pero la pregunta que tienes que hacerte tú, yo y los televidentes es: ¿cuántas veces se ha usado la segunda votación? No se respeta, pues dice, se exonera de la segunda votación, vamos, pum. Entonces, no hemos tenido oportunidad de practicar en tanto tiempo una unicameralidad reflexiva, vamos a decir, para ponernos a tono en las versiones que están dando. Entonces, de que el Senado es importante, de que el Senado, por supuesto que lo es, claro, pero tendría que ir con un paquete, pues, Melissa. Claro, y si lo hiciéramos con el Congreso que tenemos actualmente, ¿cómo así pasarían 30 a formar parte del Senado? No, los que están no serían, pues, obviamente sería a partir del próximo periodo, ¿no? Ninguno de ellos podría pasarse al Senado. Por eso yo decía, y me admira la forma como, si es que damos que la boca del congresista Kenji es la boca de todos los fujimoristas, ¿no es cierto? Porque sin ellos no se va a poder hacer ninguna reforma. Si habrían cambiado ya su forma de pensar en la unicameralidad hacia la bicameralidad, no sé, quizás los años, no quiero pensar, no quiero creer que hablar del Senado para algunos es decir, ¿y dónde ponemos a estos, no? Digamos, a los más veteranos, ¿dónde los ponemos? En el Senado, para darle oportunidad. No solamente da oportunidad, sino que como has crecido tanto, quieres tener más representantes, ¿no? Entonces, eso no sería ético políticamente, ¿no? Lo cierto es que tenemos que hablar de un Senado que tiene unas funciones distintas. Ya se elegiría mejor el TC, elegirían mejor al Contralor, al Defensor del Pueblo, que estamos viendo que nadie sabe en dónde están y cuál es su resultado. Pero esta responsabilidad la tiene la Cámara Baja, o sea, ahorita la responsabilidad de los congresistas, ¿no? Claro. Entonces, como ves, yo creo que esto requiere una reflexión y un debate muy interesante para poder llegar a algo mayor, la estructura del poder. Yo creo que esta es una oportunidad, si quieres hablar de calidad parlamentaria, de reducir el periodo del mandato del Congreso a medio periodo, de una renovación completa. Hablan justamente de la calidad, del nivel de reflexión, en fin, de los políticos de antaño, cuando se refieren a la bicameralidad y específicamente a la Cámara de Senadores. ¿Cierto? Esos senadores, porque eran brillantes. Bueno, vamos a tenerlos, pues. El asunto, ¿pero de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde estamos? El tema veamos la clase política. Pero ¿por qué está así? ¿Por qué el Congreso no ha aprobado una inmediata ley de partidos? Fíjate cómo está el Partido del Pueblo, el partido que quiero tanto. ¿Y no sería un avance entonces esto? No, pero primero hay que hacer la ley de partidos, porque si no vas a caer en qué senadores tenemos. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacerse de inmediato paralelo, ¿ah? ¿Cuáles son los requisitos para...? No, simplemente, es que todo el mundo me pregunta, ¿por qué no subimos tener título profesional? Que ahí sí ya justificaría, que no es perdonable, sigue siendo delito, que falsifiquen títulos. Yo no sé por qué se esfuerzan tanto en sacar certificados de estudios, todo, si no es requisito para ser congresista. Yo no sé qué asesor les ha dicho, gradúate aunque sea de médico, de lo que sea, sin haber tenido estudios. No pero es aparentemente ni siquiera han terminado la secundaria. Bueno, pero fíjate lo grave, y no se siente. ¿Saben lo que está pasando? Y que es más trascendente, diría yo, que estamos llegando a un medio en el que la impunidad es de tanto nivel que la población ya está harta y no cree, ya no le da importancia en estos debates porque hemos perdido, el Estado está perdiendo legitimidad. Entonces, ¿qué hacer para mejorar la calidad, cree usted? Vamos, ¿cómo no? Fíjate, mira, entre esto podríamos hablar, y eso lo saben los congresistas, inmediatamente se puede hacer la reforma en el sentido de que cuando hablamos de la elección de los congresistas, llámese en este caso quieran hacer diputados o senadores o propio presidente, debería ya haberse sacado la ley de partidos y la ley electoral en el que haya un proceso de elecciones primarias o elecciones internas en la que tenga que participar ya, lamentablemente quiero ser reiterativo por la falta de un nivel de civismo político al máximo, que tenga que participar el Jurado Nacional por ley, controlar esto con el OMP y la RENIET. Entonces, si tú haces que antes, 8 meses antes de las elecciones, si es cada 2 años y medio, cada 3, tengan que presentar los partidos o grupos políticos la cantidad de afiliados o militantes, y solamente los que si están inscritos pueden votar y ser elegidos, y solamente de esa elección primaria que no la lleva el partido, la lleva con sus personeros, todo como vamos a un proceso,
pero las responsabilidades de la Reñer y del jurado, vas a tener ya un filtro previo y puedes anular el voto preferencial, ¿no? Pero esto tiene que haber un control también sobre los partidos. ¿Qué quiero decirte? Todos los sistemas de organización dirigencial de los partidos deben pasar por esta ley y por este control. Si una ley dice, si un estatuto de un partido dice cambio de dirigentes a los 2 años, el jurado debe llevar a un congreso, debe llevarlo con o sin participación y darle la legalidad y legitimidad a quienes dirijan el partido. Esto es vital, porque si no, no vamos a tener, todo va a ser a dedo. Y hay ejemplos ahorita de lo que está pasando en los partidos y la calidad de representación es muy triste. Ahora, la reducción del periodo es fundamental porque se profesionaliza la política. Y fíjate una cosa. Que la renovación gente, en este caso, de acuerdo... completa, no es por tercios ni mitades, y eso escucho yo y les quiero decir algo. Cuando se habla de renovación por mitades o tercios, se está hablando de parlamentos de 500 congresistas para arriba, no se está hablando de un congreso de 130, que en realidad, he escuchado a algunos y tienen razón, es numéricamente bajo frente a nuestro número electoral, pero tiene que ser coherente también con el sentimiento que la propia clase política ha generado de frustración, de desengaño. Si tú crees que la gente dirá, si los 130 son estas mentes lúcidas que tenemos hoy, ¿cómo sería si aumentamos a 500? Tú acabas de decir, ¿de dónde sacamos? ¿Qué has dicho tú? Entonces, yo creo que sí hay. Lo que sí tiene que haber es más ciudadanos también. Mejores ciudadanos, tienen que pensar de que el destino del país está en esta situación y por ello yo creo que esto debe ir de la mano con el voto voluntario, que tiene que establecerse, que se aproveche. Ahora yo le pido a aquellos que están liderando esta vocación y que naturalmente se mejore el proyecto de la ley del partido, se reduzca el periodo del mandato de la Cámara Baja a medio periodo, y por qué no también el Senado. Entonces vamos a una renovación completa. Pero eso sería hacerse harakiri, pues ellos probablemente no van a querer. Ya Fuerza Popular ha dicho bueno, el vocero alterno ha dicho cuál es la diferencia, no lo considero. ¿Cómo que no? Por Dios, no. Bueno, es que ese es el criterio que hay desde el autogolpe. Y no olvidemos que incluso... Y Keiko lo dijo también en el 2013, ¿no? El pueblo no lo quiere. Bueno, el pueblo al paso que va no quiere a nadie, cuidado van a decir que se vayan todos. Por eso hay que salvar esta situación y por eso yo aprovecho esta entrevista, Ernisa, para decir, por Dios, a la vez marchemos todos para exigir al gobierno que suscriba de una vez el convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad, como en Guatemala y otros países. Y claro, cuando digo esto, o se acaba la entrevista o creo problemas, porque en otros países está preso el presidente, vicepresidente, dueños de medios, porque tú tienes que acabar, por lo menos en el combate contra la corrupción, destrozando la impunidad o combatiéndola, porque la gente siente una frustración que hasta entra en ira. Es terrible. La gente dice, yo he escuchado, ¿cómo por quedarme no voluntariamente, no sé si dolosamente, con las maderas de un carpintero, me meten 5 años a la cárcel? ¿Y cómo es que se ha llevado medio país? Y se han llevado millones de dólares de los peruanos, están fuera del país, o están alegando, o no se les ubica. O siguen en la política. Exacto, y están, sí, porque yo te diré una cosa, cuando tú revisas eso cuando tú me hablas de calidad, el Jurado Nacional, y empezamos por las instituciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, ¿quién está haciendo el control? ¿Cuál es el pretexto? Hay gente que es vinculada a mafias, con denuncias ante el Jurado Nacional tiene las denuncias, proxenetismo, narcotráfico, vinculaciones con Orellana, vinculaciones con otras empresas. ¿Y cuál ha sido la razón? Dice, no estamos condenados. Como abogado entiendo que eso está bien, no estamos condenados, pero hay valores éticos que el Congreso ya podría haber ingresado a canalizar y son requisitos fundamentales por los cuales podrían ir cortando las cabezas que están haciendo daño al desarrollo ético de la República. Correcto. Nos ha quedado claro entonces, señor Calle, doctor Calle, la bicameralidad en este caso no es la solución entonces para tener mejores autoridades. Es necesaria, pero tenemos que hacerle un agregado a la forma, porque ¿quién va a elegir dentro de los partidos? Buscamos una élite. Yo te voy a poner un ejemplo y brevísimo, ya, por ejemplo en Sudáfrica les doy una versión. En Sudáfrica el pueblo elige a los diputados. Los diputados, el que tiene serían ahora los fujimoristas, cuidado, los fujimoristas elegirían por número de repartidor a los senadores a dedo, llámalo tú, para tener. Pero el pueblo ha aprendido a fijarse en la calidad de senadores. O sea, de acuerdo a la calidad de senadores, en la próxima elección le quita a todos sus diputados o le da a otro lo mejor.
O sea, por eso haré que los diputados se preocupen por tener a los brillantes senadores, que son los que le dan peso y fuerza ante el electorado. De eso se trata. La Corte Suprema en Estados Unidos, como debería ser el tribunal, las fuerzas políticas tratan de llevar a los mejores juristas, la gente más honesta, para que el pueblo sepa quién los ha propuesto. Y eso ayuda a su fortaleza democrática. Tú ves que ahí también se necesita conciencia ciudadana, pues el ciudadano tiene, por eso la reducción del periodo es vital, porque aquí a la semana ya no quiere estar con ese lo odia, lo detesta, dice que es un ladrón. El ánfora es la única solución, si es que no queremos que haya otro tipo de interrupciones que paralicen el desarrollo, y no debe esto asustarnos. Yo te quería una cosita fundamental, porque la Constitución es constitucional, disolver el Parlamento para ir a nuevas elecciones, como es constitucional vacar al presidente y otras medidas que están en la Constitución, no debe, ¿sabe? Yo quiero que sepa el pueblo, a mi entender, y respondo por lo que digo, eso no paraliza las inversiones. Lo que ahuyenta las inversiones es la impunidad, la corrupción, el que tengas que bajar desde el aeropuerto hasta la última corte coimeando. Eso es lo que hace que vengan empresas que no son sanas. Ya hemos hablado de todo. No, hemos hecho una síntesis y vemos que queremos el Senado. Necesitamos el Senado, claro que sí, pero que no se utilice el Senatum Imperium para una situación de juego político, coyunturas, eso no. Un gran Senado, por supuesto, vas a ver que va a haber gran calidad y estoy seguro. Entonces sí está de acuerdo, sí se puede hacer, pero aquí. Tiene, ya te digo, no una... Oye, desde que hubo el autogolpe he reclamado por el cambio y el Senado, pero el Senado no puede ser el mismo, en un libro que yo escribí, que el año 31, el 33, el 39, porque todo esto nos ha llevado a golpes. ¿Cuántos deberían conformar esta... Hablar de números, que el ciudadano, capas? claro, lógicamente no va a ser coherente con lo que representa demográficamente, ¿no? Pero yo creo que no es malo hablar de 50 senadores, 30 senadores. Lo que interesa ahora es la calidad en quiénes van a nominar los senadores, ¿no? Para darle esa tranquilidad. Pero no puede ser solamente que nos concentremos, periodistas, políticos o aspirantes, a decir Senado, Senado por decir Senado. No, si vamos a tocarlo, si lo ha tocado la mayoría parlamentaria, que se toque profundamente, con responsabilidad, que se vea. Lisa, las regiones y estos llamados departamentos es donde hay más corrupción, no del nivel grandazo que tenemos, pero el contralor que diga, pues, a ver, ¿dónde están? Todos proliferan. Entonces tenemos que acabar con esas departamentalización que ya no existen, sino esas regiones en cantidades y centralizar. Y todo eso nos lleva a la estructura del poder y centralizar el poder en un Senado, en una Cámara de Diputados, estamos de acuerdo, que nos lleve pues a tener un gobierno democrático institucionalizado, que es lo que está haciendo falta, ¿no? ¿Mayores de 50 años deberían ser? Bueno, siempre ha sido 35. La edad te ayuda, definitivamente. Indudablemente, por eso debe reflexionarse también cuando se habla de los tribunales, las supremas, de los 70 años. Me parece que se pierden muchas mentes lúcidas que puede haber a los 75, ¿no? Ahora, hay mentes de 20 años deterioradas por muchas cosas, no digo que estén en un sitio, ¿no? Ya no tienen arreglo. No hay edad en esto, hay producción y sobre todo conducta, trayectoria. Correcto. Trayectoria honesta, prestigio, no calidad de producción. Fernando Calle, constitucionalista, hablando justamente de la realidad de nuestro país, que de verdad, sobre la realidad política, ¿no? Es complicado, yo no sé honestamente dónde podrían sacar, a ver, más. Sí hay, pero el problema es que no quieren, pues. Sí, mira, exacto. la calidad es como cuando nos hay queda una clarísimo, no les conviene, por eso es que no se impulsa esta reforma electoral. Eso, si tú, de una vez, si tú reduces los periodos, si tú vas a una democracia de partidos, donde el jurado intervenga en su fecha, en su día, con votos, definitivamente eso nunca lo van a aprobar. Ahí te das cuenta tú que la ley electoral se puede aprobar en 10 minutos. Yo no sé por qué hablan de tantos años. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Vamos a hacer a las 5:34 una pausa y regresamos con más aquí en N Directo.